Bien, dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando salía ya un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Padre bueno, te alabamos, bendecimos tu nombre, Rey de los cielos. Te glorificamos porque tú eres el Dios grande y sublime, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Tú eres el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde vamos, Señor, a declarar tu palabra, Rey de los cielos. Permite, Señor, que todo lo que digamos, Señor, sea para la gloria tuya, Señor. Toma tú el control, Espíritu Santo, y permite, pues, Señor, que todo sea para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Atamos y reprendemos toda obra del enemigo, del adversario, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos cielos abiertos, Señor. Padre, que tu palabra fluya en medio nuestro. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Trae, Señor, revelación, sabiduría de lo alto para todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor. Permite, Dios, que seamos ministrados por tu Espíritu Santo. Y llénanos, Señor amado, con la presencia tuya, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy el mensaje, como estábamos hablando un par de semanas atrás sobre guerra espiritual, vamos a ver el final de la guerra. Y es que la mayor victoria que se ha dado en este mundo no han sido los que ganaron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, no.
La mayor victoria la ganó Jesucristo para dárnoslas a nosotros. Entonces, esa es la mayor victoria, la derrota de Satanás en la cruz. Ese es el título del mensaje. Satanás pretendió derrotar a Jesucristo en la cruz. Eso era lo que él pensaba que iba a hacer. Eso era lo que él creía que iba a suceder. Estaba confiadísimo. Pero perdió toda su esperanza, amado hermano, cuando nuestro Salvador y Redentor Jesucristo resucitó al tercer día. Todo lo que él creía que había logrado se derrumbó, como la canción, todo se derrumbó. Jesús se presenta victorioso, triunfante, delante del Padre. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros. Cristo nos dio la victoria, amado hermano. Ahora usted y yo, todos nosotros debemos honrar, siendo fieles a Él, creyendo en Él, caminando en Él, perseverando en Él, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de los problemas y las situaciones que podamos estar pasando, que nos estén afligiendo. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también dice más confiar, yo he vencido al mundo. Hay que creer la palabra de Dios, debemos creer la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es que estamos enfrentando a un enemigo que es nuestro opositor y es opositor a la vez de Dios. O más bien, sería al revés, es opositor de Dios, por tanto opositor nuestro. Porque la guerra de él empezó no con nosotros, empezó con Dios. ¿Recuerdan el mensaje que predicamos la vez pasada que tenía que ver la batalla en el cielo? Allí se originó todo. Pero ahora en la tierra llegó el momento, el tiempo de Dios para declarar, para hacer que todo el que vivía, todo el que venía posterior a esto, tuviera una oportunidad de ser libre. Y todos nosotros hemos recibido esa bendición de parte de Dios. Porque hemos tenido nosotros, los que estamos aquí, supimos aprovechar esa oportunidad de ser libres. Libres de la condenación, libres del pecado. Decidimos ser libres. Ciertamente hay miles y miles y millones que todavía siguen bajo el reino de las tinieblas, con su mentalidad oscurecida, creyendo en la idolatría, creyendo en otros dioses, creyendo en tantas cosas y no creyendo en el Dios verdadero, no pensando, ni siquiera entendiendo la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ese enemigo, ese opositor es permanente, amado hermano. Siempre va a estar hasta cuando le llegue su momento, que yo creo y estoy firmemente convencido que está cerca. Porque cada vez lo que estamos viendo, indiscutiblemente, amado hermano, estamos bien cerca. No sabemos el día ni la hora porque eso está reservado por el Padre. Pero de verdad lo que estamos viendo nos indica de que el regreso del Señor Jesús está próximo. Tal vez podamos resistir 50, 100 años más, qué sé yo, no sé. O tal vez no. Tal vez no lleguemos ni a 20. Pero lo que quiero decirles es que hay que estar preparado, porque no sabemos si es hoy, es mañana, es pasado, es entre 20 años, 50 años o 100 años. Usted tiene que estar preparado. Yo tengo que estar preparado, porque si Cristo viene, mi amado hermano, yo debo encontrarme con Él. Mis oídos tienen que estar atentos para escuchar esa final trompeta. No se puede uno descuidar, no se puede uno dormir en los laureles, como decimos en buen panameño. No, tenemos que estar despiertos, alerta, como el padre que cuida la casa, dice la palabra.
Pues si el ladrón viene a hurtar, a minar, a abrirle el hueco para meterse después a la casa, nosotros tenemos que estar alerta. Y el estar alerta es el llamado que el Señor nos hace. Por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que estar conscientes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Tenemos que estar conscientes de eso. Y tenemos que estar conscientes que vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar lucha, vamos a encontrar una serie de situaciones, porque el enemigo quiere alejarnos de la bendición. Quiere distraernos. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta estemos jugando el mundial. No podemos descuidarnos en eso. Apercibidos, conscientes de que el Señor viene pronto. Bien, todo ocurrió desde el principio y ustedes pues se lo hemos dicho con anterioridad. Vamos a Génesis capítulo 2. Capítulo 1, versos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Escuche bien, varón y hembra lo creó. No hay nada intermedio. Y eso es lo que se está viendo hoy día. Hoy, una declaración y hasta que da tristeza. Varón y hembra los creó. Dios no hizo nada intermedio. Dios hizo un hombre e hizo una mujer. No hizo nada en el medio de ellos dos. Y los bendijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios bendice a los esposos, a la familia, al marido, a la mujer. Dios bendice familia. Y dos de un mismo sexo no crean familia. Así que por lo tanto eso es una aberración. Y están bajo maldición. Esa es la realidad. Póngase bravo quien se quiera poner bravo. Chille el que está cogido. Pero es así. Varón y hembra lo creó Dios. A Adán y a Eva. No a Adán y a Esteban. Dios no creó al hombre para que conviviera con otro hombre. Y Dios nos sacó de la costilla del hombre a la mujer para que se fuera con otra mujer. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. De Dios es varón y hembra. Esa es la unión que Dios bendice. Varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar. Les dio autoridad. Les dio la bendición y les dio autoridad para que ellos. Esto es la familia. La familia tiene autoridad. La familia está bajo bendición. ¿Cuántos creen que su familia está bajo bendición? Su familia está bajo bendición. El problema es que la bendición se corta cuando hay algo irregular, cuando hay adulterio, cuando hay algo raro por ahí, que desde lejos parece pero de cerca lo es. Cuando las cosas no están caminando bien en la familia, la bendición se trunca. Porque Dios bendice familia. Entonces, tenemos que estar claros que desde el principio hay una guerra y por eso el Señor deja establecido esto. ¿Usted cree
que esta situación que se está dando en estos últimos tiempos, y que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la tierra iba a ser como Sodoma y Gomorra, y que ya estamos viendo eso, que eso es parte de lo que Dios dijo para estos tiempos. Yo les vengo a decir algo, mi amado hermano. Todo eso es producto de la guerra espiritual que se está llevando a cabo, que usted y yo no vemos porque nuestros ojos Dios no ha permitido eso. Sin embargo, aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios podemos discernir que algo está ocurriendo fuera en los niveles naturales, en los niveles espirituales. Entonces entendamos que Dios ha querido bendecir la familia siempre, pero que el enemigo, el opositor a los planes de Dios, que es Satanás, es el que ha intervenido en contra de eso. Y sabe, Satanás es astuto, es muy, pero muy similar, o lo han caracterizado como la serpiente. Es más, es llamado la serpiente antigua, porque estaba en el Edén. ¿Saben? Una serpiente necesita una pequeña endija para meterse. Ese es Satanás. Necesita algo mínimo y por ahí se cuela. Por ahí se mete. Por ahí consigue entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu casa no está bien aportillada, si tu casa no está bien segura, si tu casa no está bien guardada, bien custodiada, el enemigo encuentra cualquier endija, cualquier ranura y por ahí se cuela. Y cuando te das cuenta, está dentro. En estos días estaba viendo en unas noticias que no sé si era en Estados Unidos o dónde era, pero dice que le había aparecido a una persona una serpiente por el inodoro. Le salió por el inodoro. Puede ser. Y si es un edificio, con mayor razón, porque muchas personas utilizan serpientes o culebras como mascota y se le escapa. Qué susto más grande ese, ¿no? Que usted vaya al baño y se encuentra con un inquilino no deseado. Decía la persona que una mujer que había quedado con una fobia, temerosa de ir al baño, porque no sabía que se iba a encontrar, que iba a salir. Y lo mejor es que la rescataron y la llevaron para el zoológico, para el lugar donde la cuidan. Bien, entonces se da este problema, este conflicto desde el principio. Y mire cómo repercute, cómo se manifiesta. Capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una serpiente que hablaba. Cuidado, por ahí hay muchas que hablan. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el objetivo. El objetivo, y ese era el deseo de Satanás, de ser como Dios. Y ese es el dardo que envía de manera inmediata. Seréis como Dios todos. ¿Cómo están actualmente los que quieren ser como Dios? Quieren conocer, saber más, desear más, tener el poder. Es el pecado que está a la puerta llamando. Bien, dicen, y vio
Verso 6. La mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay un proceso, en ese verso 6 hay un proceso, está el proceso del pecado, cómo el pecado entra, cómo el pecado viene porque usted ve. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. El pecado usted lo ve y se agrada en él. Varones, pasó Remolina González y de una vez que bien se ve, y se va ahí con la miradita detrás, y allá van las caderas, tin tan, y ahí va. ¿Ah? Se agradó, pero todavía hay salvación. Y dice, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya la miradita no basta. Ya no es como dice Gillo, que no lo veo por aquí. Gillo dice que hay un compañero que hablaba, que decía que debían ser 3 miradas. Que la primera mirada no, la segunda tampoco, la tercera era la del problema. Que tú pecabas cuando mirabas 3 veces era. Y Gillo le dice, tú estás loco, ¿cómo tú vas a decir? Si tú codicias en tu corazón, ya estás listo. Eso es lo que Jesús dice. Codiciable, dice que era árbol codiciable a los ojos. Entonces ahí ya empieza el problema de verdad. Dice, y tomó. Entonces vamos a ver, primero vio, ¿verdad? Entonces lo primero es ver, el primer paso es ver. Lo segundo, agradarnos en eso. Lo tercero, codiciar eso. Lo cuarto, tomar eso. Dice, tomó el fruto. Y lo quinto, comer. ¿Está viendo que hay un proceso ahí? ¿Y sabe qué pasa cuando eso ocurre? Que el que peca no se conforma con él pecar solamente, lo embarra a otro. Eso fue lo que hizo Eva. Le dio al marido, le dice, ay papito, mira qué rico está esto, dale tú también. Y él, como buen marido, parece que él sabía lo que le habían dicho, el Señor le había dicho a Abraham, en todo lo que te diga Sara, hazle caso. Así que llegó y ¡ña! No se cuento, porque todavía no había nacido Abraham ni nada de eso. Pero ahí está el proceso. Y entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Estaban listos ya. Se dieron cuenta. Todas las instancias habían andado desnudos. Con Dios se paseaban, con Dios desnudos. Porque el Señor venía y paseaban por el huerto. Pero ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Cuando comieron, se dieron cuenta y empezaron a taparse. Porque cuando Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán. Y Adán escondido detrás de la matiguera. Y al final le dice, tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Dios crea al hombre, mi amado hermano, y le da autoridad sobre todo lo creado, oponiéndose el hombre a las ordenanzas de Dios, porque ya Dios le había dado directrices. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Incitado pues por la serpiente, que es representativa de Satanás, entonces toma del fruto, come del fruto que no debió haber comido jamás. Y tenemos otro predicador ahí abajo.
ahí se manifiesta lo que Satanás desde el principio ha querido hacer: frustrar los planes de Dios, oponerse a las cosas de Dios. ¿Por qué él estaba así? Porque se había dado cuenta de que Dios le había dado poder y le había dado autoridad a ese hombre que había creado. Lo que él quería para él, ahora el hombre lo tenía. El hombre tenía entonces lo que el diablo anhelaba. Y por eso es la guerra con nosotros. Por eso es que quiere, cuando la persona, usted ve que está en la cúspide, que Dios lo está usando poderosamente, hermano, si no está bien, firme, allá va. Predicadores, hombres de Dios, poderosos en palabra, el enemigo los ha derribado. Ministros en el altar, hombres utilizados, mujeres utilizadas por Dios de una manera poderosa en el canto, en la alabanza, tocando los instrumentos, el enemigo los ha derribado. Hombres que predican la palabra por la calle, que van a los hospitales, ponen manos sobre los enfermos y se sanan. Dios los está usando, pero se descuidan por una razón, y el diablo llega y ¡pam!, le pone la zancadilla y allá va. Hasta ahí llegaron. Entonces es una lucha constante, porque él no quiere, Satanás no quiere que los planes de Dios se cumplan. Va a estar siempre interviniendo, va a estar poniendo en el corazón dardos de mentira, de engaño, para enredar al hombre, a la mujer de Dios, aquel que quiere buscar al Señor verdaderamente. El enemigo le va a querer jugar una mala pasada. Tal vez usted dirá: bueno, pastor, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué cree que tiene que hacer? Seguir orando, seguir clamando y seguir avanzando. No se detenga. No deje que el enemigo, cuando ruja, lo detenga de temor. No. Usted no ha sido llamado para detenerse. Usted ha sido llamado para avanzar. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios te ha dado espíritu de poder. Te ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Entonces necesitamos creerle a Dios. Y esto, mi amado hermano, que se inicia, obviamente trae consecuencias. Las consecuencias del pecado. El pecado deja secuelas. Trae consecuencias de enfrentamiento entre la simiente de la bestia, o sea, que es Satanás, y la simiente proveniente de Dios. ¿Sabe una cosa? La palabra dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero el que practica el pecado dice que es del diablo. Vea primera de Juan 3, 8 y 9. Dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Desde el principio, Satanás está tratando de que cada uno de nosotros se desvíe, que cada uno de nosotros haga lo que él quiere que hagamos, que cada uno de nosotros siga el jueguito que él quiere para llevarnos junto con él. Pero dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino Jesucristo a nuestras vidas. Para eso Jesucristo vino a este mundo, para deshacer toda obra de Satanás, para que usted y yo fuésemos libres, para que conociéramos la verdad, y la verdad nos haría libres. El dueño de la mentira es Satanás, el padre de la mentira es Satanás.
pero Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Entonces, entendamos esto, amados hermanos. Las secuelas que quedaron, todo lo que el enemigo hizo o ha querido hacer, Jesús en la cruz pagó el precio. Y déjenme tomar agua porque si no, no puedo seguir. Me he hecho unas calores horribles, ¿eh? La victoria dice que vendría de la simiente o de la mujer. En Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jehová le está hablando, el Señor le está hablando a la serpiente. Y le dice, voy a poner pleito, enemistad entre ti, refiriéndose a la serpiente, y entre la mujer y a la mujer, y entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Los hijos o la simiente de la mujer iban a herir a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente iba a poder herirlo en el calcañar o aquí, en el talón, ahí. Pero me gusta esto, tú sabes, porque dice que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y una cosa que yo sí sé es que una culebra, una serpiente, si usted le da por cualquier otro lado que no sea en la cabeza, cuídese. Usted tiene que darle en la cabeza. Si usted no le da en la cabeza, peligra. Y he visto serpientes, culebras, que cuando usted las golpea, tal vez con una roca, una piedra, usted la golpea porque cree que... Y el golpe, ¡pam! Y ahí, la que hacen es que si hay tierra debajo, si hay piedra abajo, la puede matar. Pero si abajo hay tierra, la tierra lo que hace es que la... Y cuando sale eso de ahí, hermano, cuando era jovencito, que no hace mucho de eso, en el interior iba para el río. Y usted sabe, cuando uno está muchacho por el interior, uno se hace los biombos. ¿Saben lo que es biombo? Para los que no saben lo que es biombo, son dos ligas con una horqueta de palo, una horquilla de palo, amarrada ahí, y un pedazo de cuero al final, como si fuera una onda, pero con horquilla. Y uno agarra unas piedras, las ponen ahí, estilo David, pero David hacía así, nosotros hacemos acá así, con las ligas y ¡pam! Y me encontré una culebra de esas que se conoce como bejuquilla. Y yo no sabía que la bejuquilla eran las más agrias que hay de culebra. Y veo la culebra y digo, se ha venido esa culebra por encima de mí. Yo tuve que ver. Yo iba corriendo, pero yo iba corriendo y miraba, yo veía que la culebra venía detrás de mí. Yo le puedo decir que yo corrí como de aquí a San Pedro. ¿Serio? No, pero yo no estaba así, estaba pelado. Mi peso, Magdiel me doblaba el peso en ese tiempo. Corrí como nunca había corrido. Que Lewis ni que el otro, ¿cómo es que se llama? Usain Bolt, nada de que. Los mandados me hacían eso. Allá va. Y créame, yo miraba. Y yo estaba
1000% seguro que esa culebra me iba correteando. Yo veía que se movía entre los árboles, yo veía eso. Y eso me daba más estamina para... Hasta que llegué al río. Digo, bueno, aquí voy para el agua. ¡Blum! En el agua miraba por los palos. ¿Qué usted cree para yo salir de ese río después? Y tenía que pasar por ahí mismo. ¿Qué yo creía? ¿Sabes que yo era un niño? Yo pensaba que me estaba esperando en mi inocencia. Pero ciertamente era así. Satanás te ataca, te corretea y te espera. Yo me río ahora, pero era así lo que yo estaba pensando. Hermano, yo creo que era Dios que me lo estaba poniendo. ¡Qué correteada! Porque yo cómo podía ver, yo veía eso. Yo no sé si era mi imaginación o qué, o el susto que yo llevaba o qué, pero yo veía que iba entre los palos. Y ella es verde, porque la bejuquilla es un color verdoso. Yo veía que se movía entre los palos y veía cuando ese animal entre árboles se mueve. No eran árboles grandes, eran árboles que están pegados a las cercas, así que son fácil de ella moverse entre ellos. Pero si no era así, lo que yo sí vi fue cuando se vino en contra mía. Y después de eso, hablando con otras personas, porque yo pensé que me estaba volviendo loco después, tuve que esperar a que saliera un bunch de gente. Digo, bueno, a mí no solo no me van a corretear de nuevo, así que íbamos a un río que era tan lejos que usted llegaba ya sofocado para bañarse, y cuando llegaba a su casa tenía que volverse a bañar, porque de lo lejos que estaba usted sudaba todo, y así que lo que se había bañado en el río de nada servía. Pero el susto que me llevé fue demasiado grande. Yo por ahí, mire, jamás volví a pasar por ese lugar a pie, créanme. Ahí yo le cogí el caballo a un tío mío, se lo escamoteaba, porque cuando yo veía el caballo por ahí, digo, ahora es que me voy para el río. Yo no sé si lo iba a usar o qué, pero yo me iba, después se lo traía bañadito y todo, le decía, te lo bañé. Pero así es el enemigo, de astuto. Ahora, Dios envió a su Hijo para aplastar la cabeza de Satanás. Por eso la palabra nos enseña eso. Lo segundo, la crucifixión de Cristo derrota para Satanás. Mire, lo que Satanás pensaba que era el símbolo de victoria de él, la cruz, se convirtió en símbolo de derrota de él. Esa es la realidad. Lo que él creía que era, ¿sabe usted qué? En tiempos antiguos, Deuteronomio lo dice así, en tiempos antiguos, el ser colgado en un madero era maldición. Era la humillación más grande que una persona podía tener, que lo colgaran, o que una familia podía tener, que colgaran a uno allá, a un hijo, a un papá o un pariente. Era humillante. Entonces Satanás quiso aplicar eso en relación al Hijo de Dios, odiando, aborreciendo y creyendo destruir a Cristo. Él cree que la cruz iba a ser el símbolo de victoria de él. Él se sentía un ganador porque estaba humillando a Jesús. Ahora, en la agonía de Jesús, al ser Jesús crucificado, estaba experimentando una terrible agonía. Vamos a ver lo que dice el Salmo 22.
Este salmo tiene un título, un grito de angustia y un canto de alabanza. Pero el verso 11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horodaron mis manos y mis pies. Contar puedo con todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Aquí está el salmista hablando. Este es un salmo de David, manifestando sus sentimientos, su sentir, pero está declarando algunas cosas que fue lo que iba a acontecer con Jesús en la cruz. Y ahí hay versículos que literalmente se aplican a Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, David no lo sabía, pero Dios estaba poniendo en ese momento ese sentir de situaciones por las cuales él estaba pasando. Al él decir estas cosas, estaba declarando una palabra profética, una palabra que iba a tener un cumplimiento. Tal vez uno diga, pero me han rodeado muchos toros fuertes como de Basán, me han cercado. Uno se pone a pensar, pero ahí no habían toros. Pero hermano, esa gente que estaba alrededor de Jesús, que lo injuriaba, que lo acusaba, eran peor que unos toros con ganas de destruirlo. Entonces, lo que se da ahí es una manifestación de un mundo espiritual, un mundo que está tal vez en conflicto en ese momento, porque se está revelando algo, se está revelando el mundo espiritual a David. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo la revelación de ella misma se viene dando. En estos versículos uno encuentra mucho sustento de lo que ocurrió posteriormente. Y uno empieza tal vez a decirse, wow, David se debía haber sentido bien, pero bien mal. Pero él sabía a quién recurrir. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aun cuando estaba en Getsemaní, cuando Él le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ciertamente se está manifestando una lucha espiritual, una guerra espiritual, lucha espiritual que usted y yo hemos tenido en muchas oportunidades cuando nos encontramos en esas situaciones, en esos conflictos, en esas pruebas que provocan ansiedad, que provocan uno decir, ¿sabe qué? Yo no quiero saber de más nada. Hay momentos que uno hasta de repente uno dice, pero es que yo nunca diría eso. Como decía el otro, quítame la vida porque yo no soy mejor, decía el profeta. ¿Qué? Y de repente uno se encuentra diciendo, Señor, yo lo dije en un momento de mi vida. Le dije, Señor, ya yo no puedo más con esto. Por favor, si esto es para seguir así, mejor llévame. ¿Usted cree que Dios me va a hacer caso a lo que yo le digo? Va a decir, tú todavía aguanta mucho más. Porque Dios sabe lo que nosotros podemos resistir. Tal
vez nosotros pensamos que ya estamos para caer, para ya no avanzar más, y de repente este es mi último respiro. No. Agarran y te abren la válvula. ¿Quedaste bien? Pero uno está pensando que ya no puede más. Y Dios dice, todavía te falta mucho. Hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo le dijeron? Elías, cuando estaba allá echado debajo del enebro, allá comiendo en el arroyo de Querib, tomando agüita, porque había un arroyo que no se había secado para él, y los cuervos trayéndole el aire debajo. El ángel venía, le coció la torta y le dio, y hasta que le dice, hey, levántate y come, porque largo camino te resta. A veces necesitamos eso, que el Señor diga, párate, sigue adelante, porque todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Sabe usted lo que Dios tiene para usted? No. Entonces, levántese y siga adelante. Levántese y avance. No se detenga. Aquí tenemos 3 hombres que están trabajando duro en ese altar. Yo un día moví los palos esos, el día que los llevé, y ese otro día no me quería levantar la cama. Yo llegué y tuve que acostarme. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿tú qué es? Yo no aguanto esto. Y esto lleva 3 días, 4 días. No es fácil. No es fácil, el trabajo es duro. Pero ¿sabe qué me agrada? Verlo con el amor que ellos lo hacen. Lo que Dios está haciendo en ese otro templo, mi amado hermano, es una tremenda bendición. No sabemos lo que Dios tiene preparado. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti. Tú no sabes lo que Dios tiene en mente para ti. Y yo le decía, Señor, ya yo no quiero vivir más. No. Levántate, chiquillo. Estaba chiquillón en ese tiempo. Y yo tirado por ahí mirando la pared ahí, con ganas de reventar la cabeza con la pared. Y yo tengo algo preparado para ti. Y eso que todavía no había cogido el guaqueo de verdad. No, si Dios a mí me preparó, pero de bonito. Aprendí a confiar en Él, a depender de Él, a vivir con Él. Una cosa es decir, como decía, de oídas te había oído, y otra cosa es decir, ahora mis ojos te ven. Una cosa es que cuando vemos a uno que dice, no, que gloria a Dios porque Dios hizo esto y esto, bien, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, todo bien. Pero otra cosa cuando uno está bajo el guaqueo, cuando uno siente que no aguanta más, no resisto más, no puedo más. Así se sentía David muchas veces, se sintió de esa manera. Yo no puedo más, Señor, mira cómo me han rodeado, parecen todos de Basán, me están acechando, son perros rabiosos. Así decía David, quieren despedazarme. ¿Y quién eran los enemigos? La propia gente de él. Pero ¿qué pasó? Es la percepción que tiene uno muchas veces, y esa percepción nos confunde, no nos deja poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Cuando tú cambias tu mirada, cuando tú cambias tu vista, a dejar de caminar por lo que ves, sino a creerle a Dios, entonces verás el cambio realizado.
Porque así es que el enemigo toma ventaja. Te hace ver, experimentar y creer en mentiras. Tú crees que estás solo o estás sola. Que nadie te quiere, nadie te ama. Que todo el mundo te quiere para provecho. Que te odian. Que quieren es el beneficio que tú puedas dar. Pero no es así. Voy a decirte algo. Hay alguien que te ama con amor eterno y se llama Jesús. Y de ahí para adelante vas a encontrar que muchos te aman de verdad, con amor sincero, con el amor de Dios. Entonces no nos descuidemos y no le juguemos el jueguito al diablo, porque es Él el que quiere llevarnos a que le creamos su mentira. En esa agonía del Señor Jesús al ser crucificado, ahí Él clamó, ahí Él abrió su boca. Pero ¿a quién recurrió? No le dijo al centurión o a lo que estaba ahí, ¡hey, bájame de aquí! O le hizo caso a aquel ladrón que decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate ahí. Pero ¿sabe por qué ocurría todo esto? Porque Satanás quería hacerlo dudar. Esa es la estrategia de él. Hacernos dudar de que Dios es nuestro Padre. O sea, robarnos nuestra identidad. Dios te ha dado una identidad. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Y eso jamás Satanás te lo podrá robar. Si tú lo has creído y tú lo has declarado, tu condición permanece. Eres hija. Ningún padre, mire, porque el hijo diga, tú no eres más mi papá, o el papá te diga, tú no eres más mi hijo, deja de ser hijo. Porque por la sangre de él corre el ADN del Padre. Por tu sangre corre el ADN de Dios. Tú y yo somos hijos del Altísimo. Tú no eres cualquier cosa. No te dejes engañar del diablo. Tú eres hijo, eres hija del Dios Altísimo. Y sabe, mi amado hermano, sabe que Dios nos ama tanto, con amor eterno nos ama, que entregó, mira lo que dice la Biblia, a su unigénito. Él no tenía, Dios no tiene nieto, Dios no tiene sobrino, Dios tiene hijos. Y en ese momento tenía uno solo, a Jesucristo, al único, a su hijo, dice, a su unigénito, y entregó lo único que tenía por todos nosotros. Pero eso, por eso es que ahí está el principio de dar. Él dio lo que tenía. ¿Y cuántos hijos tiene ahora? Lo que yo quiero que entendamos es esto. Dio lo único. Lo único. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer eso? Hubo uno que se atrevió. Abraham. Cuando Dios le pidió, vamos a ver si es verdad que tú crees en mí, Abraham. Abraham dijo, bueno, sí. Él me lo dio. Él lo puede levantar entre los muertos. Ese hombre sí tiene fe. Tenía fe. Tiene fe porque está vivo. Porque dice la palabra, el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces están vivos. Así que, miren,
Satanás se podía sentir todo el ganador que él quería, humillando, y porque Jesús iba a ser colgado en un madero, él se creía que ya tenía todo. Pero sabe, hubo algo que él no contaba, y era que Jesús entregaba su vida de manera voluntaria. Nadie se la tomó, nadie se la quitó. Él la entregó. Mire lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese se lo estoy dando para que usted lo asimile allá, para ver cuánto lo reciben. Dice, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, no fue que el diablo lo mató, porque el diablo no tenía poder para eso. No fueron los romanos los que los mataron, no fueron los judíos, no fueron los sacerdotes. Él mismo se entregó, él mismo se dio, porque había una misión que cumplir. Esa misión se llama usted y yo, todos nosotros. Él tenía que hacerlo voluntariamente. Cuando se abrió aquel rollo en el cielo, y el Padre pregunta, ¿y quién irá? Jesús dijo, heme aquí, yo iré. Él se ofreció. Entonces, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo nosotros pasar desapercibido ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Cómo usted y yo podemos hacer inmunda la sangre del pacto cuando pecamos deliberadamente? Es lo que dice Hebreos 10:26. Aquel que peca deliberadamente, que hace inmunda la sangre del pacto, hace afrenta al Espíritu de gracia, dice. Y al final dice, horrenda cosa estar en manos del Dios vivo. En los versículos que estamos parafraseando, es esto. Si nosotros no entendemos el sacrificio, la magnitud del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿qué estamos haciendo? Por eso, mi amado hermano, nosotros con alegría y con gozo celebramos la Santa Cena, porque lo hacemos en memoria de Él, en memoria de Jesucristo. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. No es como lo dice el catolicismo romano, que es la transustanciación, que el vino se convierte en sangre y el pan, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Usted se imagina si se tomaran la sangre de Cristo de verdad y el cuerpo de Cristo de verdad, se lo comieran. Primero, son caníbales. Segundo, fueran los más santos de los santos. Y eso no es lo que santifica. La palabra dice que lo que santifica es la verdad. Santifica en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me voy a hacer santo porque me estoy tomando un poco de vino ahí. Y lo que hacen es enfuegarse. Si hay padres que han dicho eso, que después que se han convertido han dicho que conocí uno, conozco uno, no sé si todavía está vivo, pero él lo decía, dice, yo siempre estaba borracho, hacía como 7 u 8 misas. Sí, oye, pues si la misa de ellos son de 45 minutos, imagínate, el día tiene 24 horas, que hagan 8 no quiere decir nada. ¿Ah? ¿Y qué hacían? Dice que tenía que ir a varios lugares a hacer misa, y en todas esas, y ya
Cuando iba por la tercera misa, ya la cuarta, mi hermano ya en el camino iba preparándose. A mí me tocó ver, esto fui testigo yo, solo vi yo. Mi esposa también estaba ahí. No me deja mentir. Un amigo que se convirtió al judaísmo. Judío mesiánico. Eso de descendiente de judío, ¿ok? Entonces se metió a judío mesiánico y nos invitó a su templo, sinagoga, su sinagoga, y ahí estábamos, y de repente iba a ser la Santa Cena, pero ese es el ritual judaico. Eran 7 copas de vino, y eran copas, no eran copitas como las que nosotros tomamos, no, eran copas. Todo empezó bien. Cuando iba por la tercera, él no sabía por qué punto iba lo que estaba diciendo. Después yo le digo, ¿qué pasó contigo? Dice, cuando iba por la tercera yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Dice, la sangre de Cristo es fuera. Ahí podemos entender entonces cuán equivocado estamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba en el aposento alto? Cuando estaba en la última cena. ¿Qué dijo? Al final, haced esto en memoria de mí. Es un memorial, un recordatorio. Esto no es que nada se convierta en nada. Esto es para recordar. Y nosotros lo hacemos para mantener fresca en nuestra mente el sacrificio de Cristo en la cruz. Es eso, refrescar nuestra mente de eso, la magnitud de ese sacrificio. Pero muchos no lo creen así. Su muerte, la muerte de Jesús, nos abrió el camino al Padre. Tenemos en Él un sumo sacerdote que nos acercó al trono de la gracia. Voy a darle rapidito, Efesios 2. Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces podemos decir que su muerte abrió el camino para acercarnos al Padre. Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice, verso 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, la muerte de Jesucristo produce todo esto en nosotros. Nos abre el camino al Padre y nos acerca al trono de la gracia. Por último, la victoria de Cristo en la cruz nos libra de las potestades de las tinieblas. ¿Cómo? Mediante su sacrificio, usted y yo, todos nosotros, fuimos librados, mi amado hermano, del reino de la oscuridad. Vayamos a Colosenses. Colosenses, no colonense. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mire, Romanos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fuimos redimidos y fuimos hechos más que vencedores sobre el pecado, mi amado hermano. Eso es lo que el sacrificio de la cruz hace. Fuimos entonces redimidos y nos hizo vencedores sobre la tentación, sobre el pecado. Mire, nosotros no tenemos excusa. No hay excusa para decir, ay, pastor, es que la clásica que todos dicen, los que andan en sinvergüenzura. Pero es que la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pastor, pero la carne es débil. Que carne débil ni que 8 cuartos, hermano. Si es débil, ejercítele en la fe. Si es débil, lea la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nada que debilidad. Olvídese de que debilidad de qué. Está débil porque no está leyendo la palabra, porque no está orando, porque no está buscando la presencia, el rostro de Dios. Eso es lo que nos lleva a la debilidad. ¿Ah? Deje de comer para que vea. Deje usted de comer, deje de alimentar el cuerpo para que vea. Entonces sí se va a sentir débil. Deje de alimentar el espíritu. ¿Cómo no va a estar débil? Entonces, ¿tiene o no tiene que leer la palabra? ¿Tiene o no tiene que orar? ¿Tiene que buscar la presencia de Dios? Y la debilidad se va a ir. No tiene que tomar moringa, no tiene que... Sí, la que le quitaron a Yermatero. Nada de eso tiene que tomar. Tiene que desayunar, almorzar, cenar y refinar con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aliméntate bien, aliméntate con un buen filete. No diga con una hamburguesa con 3 panes soplados ahí y la hamburguesa llena de grasa y pura chatarra. Tiene que comer bien. Si le gusta comer bien, coma la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando usted está bien alimentado de la palabra de Dios, usted puede ser tentado. Usted puede ser tentado. Satanás puede venir y ponerle 1001 trampa delante.
Y usted va a decir que allá hay una, acá hay otra. Porque además de estar fortalecido en la fe, va a tener discernimiento y va a ver las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted, porque el Espíritu de Dios le va a revelar, le va a decir, ojo, que el que está allá a la izquierda es un demonio disfrazado. Lo va a decir. Que la que está allá en la última fila, por allá dando vueltas, ni mires, porque vas a tener problemas. Y vas a escuchar la voz de Dios. Vas a entender lo que Dios está hablando. Vas a poder discernir correctamente. El enemigo no, mire, la palabra dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando uno oye la voz de Dios, uno tiene que saber qué es la voz de, cuál es la voz de Dios. Pero hay unos que hablan de que Dios me habló, Dios me dijo, y cuando tú vas a ver, Dios del cielo, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Dios o quién? No están escuchando la voz de Dios correctamente. La voz de Dios está aquí. Todo lo que Dios te diga de manera audible tiene que estar refrendado aquí, ¿ves? Tiene que estar sujeto, tiene que estar sustentado a la palabra de Dios. Dios no te va a decir más nada que no, lo que está aquí. Cuando usted escucha la voz de Dios, ¿dónde? Espérate, déjame, voy a la Biblia, ¿dónde qué? ¿Qué fue lo que Dios me dijo esto? Tiene que estar sustentado. Si Dios te dice que tienes que evangelizar, créelo, si es de Dios, el diablo no te va a mandar a evangelizar. Y Dios dijo ir por todo el mundo y predicarte el evangelio. Entonces ahí está sustentado. Bueno, vaya y evangelice, porque eso se lo dijo Dios. Eso es de verdad. Eso no es cuento. Ni se lo está inventando usted. Entonces, mire, fuimos librados de las tinieblas, fuimos librados del reino de la oscuridad. Fuimos redimidos, fuimos hechos vencedores sobre el pecado. Podemos ser tentados, pero Satanás no va a poder vencernos. Porque usted y yo vamos a depender de Cristo en todo momento. Y cuando usted depende de Él, olvídese, Él no le va a dejar solo. Cuando el enemigo venga, usted va y el enemigo se le aparece de repente. Usted nada más que va a sentir cuando lo apartan así, y va a ver que el otro huye. ¿Por qué? Porque lo que viene es mayor. A veces nosotros estamos, cuando era el domingo, era que íbamos a comer, mi esposa y yo fuimos íbamos a Friday a comer, y eso estaba lleno, y decidimos ir para Chimborazo a comer marisco. Y cuando íbamos por ahí frente a los pueblos de la calle esa que está frente a los pueblos, que está como es más por menos, un carro, pero no un carrazo, el tipo ha salido, o la persona que iba conduciendo ha salido, porque no sé si era hombre, no sé ni se veía si era hombre o era mujer. Yo nada más que tuve tiempo para hacerme así, agarrarme, porque digo, nos dio. Pero la señora Sheila, la pastora, es una conductora excelente. Pero yo también creo que el Señor hizo de que los carros venían acá o algo achicó el carro. No sé qué fue lo que pasó. Pero yo no sé si ella, la canillita le temblaba después. Pero yo quedé frío cuando yo y me iban a dar.
el tipo, la persona que iba conduciendo el otro carro, no se dio cuenta para nada. Porque en ningún momento, yo no se hubiera dado cuenta si nos da el chancletazo. Pero, gracias a Dios, eso no ocurrió. Pero fue algo impresionante, le digo. Para mí fue algo impresionante. Yo no quise decir muchas cosas porque si yo me sentí nervioso, yo sé que mi esposa también estaba. Ya después hicimos comentarios, pero es más, ese tema no lo hablamos mucho. Lo único que puedo decir aquí públicamente, excelente conductora, con la ayuda del Señor. Mi amado hermano, usted y yo, nosotros los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, fuimos declarados libres de la maldición del pecado. Entonces usted no tiene por qué volver atrás. Adelante. El Señor venció las tinieblas al clavar en la cruz todos los decretos que no eran contrarios. Colosenses 2, 13 y 14 dice: anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, la estrategia del enemigo le salió mal. Todo lo que Satanás había planificado, que había estructurado, ¿sabe? Que él es muy calculador. Él sí se ocupa todo el tiempo para hacer las cosas como él quiere. Pero quiero decirle algo. Todo le falló. Todo le falló. Porque no solamente cuando el Señor fue crucificado, salvó al pueblo, sino que anuló el acta de decreto que había en contra nuestra. Esa acta que era contraria a nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Despojó, le quitó a los principados y a las potestades todo. Y encima de eso los exhibió públicamente para que lo vieran. Aquellos que creían que habían triunfado quedaron derrotados. Los que se reían fueron el hazmerreír entonces. ¿Cómo le quedó el ojo al diablo? Quedó mal. Triunfó sobre ellos. Jesús triunfó exhibiendo a Satanás, derrotándolo en la cruz del Calvario. Concluyo. Satanás es un enemigo permanente de Dios y de todos nosotros, ya que es un opositor de los planes de Dios desde el principio hasta hoy. Siempre va a querer hacer daño a la creación de Dios, hacer daño a los hijos de Dios. Todo esto a causa del pecado del hombre. Ahora, nuestro Padre Celestial jamás se olvidó de nosotros, porque pareciera como que de repente hubieron lapsus ahí donde que uno piensa, bueno, ¿qué pasó aquí? Se olvidó Dios del hombre, lo puso ahí y lo dejó y el hombre falló y bueno, allá va abandonado. No. Dios siempre tuvo todo bajo control y siempre tiene todo bajo control. Porque a su tiempo envió a su único hijo para librarnos de las garras de Satanás. Para esto Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás. Él vino para vencer. Él no vino para morir por el gusto. Él sabía lo que estaba haciendo. Él vino a entregar su vida
a cambio de todos nosotros. Él vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él vino a entregar su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él venció en la cruz y nos regaló esa victoria a todos nosotros. Y con ella nos hizo más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. Dígale que está a su lado, tú eres más que vencedor. Si tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo, entonces tengo que decirte algo. Tenemos que celebrar eso. Y vamos a celebrarlo recordando ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios.